Ahora me complace darle la bienvenida a la maestra Marily Barragán Castañeda de la Comisión Federal de Electricidad, ingeniera electromecánico por el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, maestra en Ingeniería Eléctrica con opción terminal de Sistemas Eléctricos de Potencia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, egresada con mención honorífica cum laude. Funge como jefe de oficina de operaciones de mercado en el front office de CFE, calificados desde julio del año 2020, donde realiza la optimización de la compra de energía eléctrica para los centros de carga que representa la empresa filial, así como la importación y exportación a los sistemas eléctricos vecinos al sistema de interconexión en el mercado eléctrico mayorista a corto plazo. Además, lleva a cabo la gestión y coordinación del proceso de registro de los activos físicos, clientes, antes del Centro Nacional de Control de la Energía, CENACE, donde aplica con mucho rigor el conocimiento de la regulación en materia energética. Ha realizado la presentación en el Congreso Reunión de Verano de Potencial de la IEE Sección México en 2 ocasiones. La primera con el trabajo Restablecimiento ante colapso total mediante la central geotermoeléctrica Los Húmeros en el año 2015. Y en el año 2019, User Defined Modeling of a System Protection Scheme, Agents Voltage Collapse in PSSI. Además, ha colaborado como consultor del sector eléctrico particular en el proceso de interconexión de centrales eléctricas de tipo síncronas y asíncronas, tanto en el modelado como en el proceso de validación. Es un placer para mí darle la palabra a la maestra Marily Barragán Castañeda, quien nos presentará operaciones dentro del mercado eléctrico mayorista. Adelante con su presentación. Agradezco, abra su micrófono. Buenas tardes, agradezco mucho la introducción de la compañera y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algo de la experiencia que he adquirido en el sector energético. Quisiera dar mis felicitaciones por la organización de este evento a la doctora Georgina Inarín, así como a la ingeniera Rocío y a la maestra Nimbe Durán, titular de la Unidad de Género de la Comisión Federal de Electricidad, por haberme incluido entre las distinguidas ponentes de este evento. Antes de entrar de lleno, me gustaría platicarles el motivo por el cual decidí realizar mis estudios en la rama de ingeniería eléctrica. Me parecía un área muy interesante que tiene conceptos técnicos con una aplicación práctica importantísima para la sociedad, especialmente la rama de sistemas eléctricos de potencia, que es donde me he especializado, donde hice mi maestría. Esta rama se caracteriza por estar compuesta de procesos muy complejos, desde la generación, la transmisión, la comercialización de la energía. Definitivamente es una carrera indispensable para el desarrollo del país y con mucho futuro aún. Como se expuso anteriormente, me encuentro laborando en CFE Calificados. CFE Calificados es una filial, una empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad. Está dedicada al suministro calificado. Esto quiere decir al abastecimiento de los requerimientos de energía y productos asociados a los usuarios calificados. Pero, ¿qué es un usuario calificado? Un usuario calificado es típicamente una carga comercial o industrial que consume o que tiene demandas que exceden los 1 megawatts de potencia, o en el caso de los usuarios calificados que pueden participar en el mercado, 20 gigawatts hora de requerimiento de consumo de energía al año. Para darles una idea de la magnitud del consumo de un cliente de esta clasificación, podemos tomar como ejemplo un hogar que consume mensualmente 200 kilowatts hora de energía. Si comparamos este requerimiento contra el requerimiento de un usuario calificado, esto equivaldría a un consumo anual de 6.670 casas. Con este consumo, si asumimos un consumo mensual constante. Como podrán notar, los usuarios calificados son centros de carga que consumen muchísima energía y por ende llegan a interactuar de forma directa como participante del mercado o indirectamente a través de un suministrador calificado como lo es CFE Calificados en el mercado eléctrico mayorista. Pero antes de continuar, me gustaría brindarles una introducción de algunos conceptos y contexto sobre la industria eléctrica para poder ofrecerles una idea más sólida acerca del funcionamiento del mercado eléctrico mayorista. Aunque los componentes que integran los sistemas eléctricos de potencia no han tenido mucha variación,
desde esta línea del tiempo, ¿no? De los descubrimientos impulsados por Michael Faraday en la teoría electromagnética en el año de 1831, hasta el desarrollo de las primeras aplicaciones prácticas como durante la Revolución Industrial, como lo fue la producción comercial del transformador eléctrico patentado por George Westinghouse en 1886. Posteriormente, 2 años después, en 1888, Tesla con la invención del motor de corriente alterna. Los esquemas que tenemos para la comercialización y distribución y despacho de la energía eléctrica sí han cambiado, específicamente con la creación de los mercados eléctricos, mercados eléctricos o esquemas horizontalmente integrados. La creación del primer modelo se implementó en Chile en la década de los 80s y bueno, se considera una implementación exitosa. Finalmente tenemos la fecha de 1988, justo 100 años después de la invención del motor de corriente alterna, llega un libro publicado en el MIT, publicado por un profesor del MIT llamado Fred Tripp. El libro se llama Spot Pricing of Electricity y nos da una introducción al concepto del precio de energía eléctrica. Nos da esta idea de que el precio de la energía eléctrica debería reflejar el costo marginal de servir una unidad adicional de demanda en una zona con cierta generación en cierto tiempo. Esta idea transformó la operación de los mercados eléctricos como se tenía. Actualmente, en México, el mercado eléctrico mayorista es la forma que se tiene en el país para realizar la comercialización de energía y productos asociados o servicios conexos, que vamos a definir un poco más adelante, y está compuesto por los mecanismos que se observan en la presentación. Existe el mercado de corto plazo, compuesto por el mercado de día en adelanto y el mercado de tiempo real. También tenemos el mercado para el balance de potencia y el mercado de certificados de energías limpias, entre otros. Nos enfocaremos más en el mercado de corto plazo durante esta plática, ya que está mucho más relacionado, tiene una relación más estrecha con las actividades que se realizan en la Oficina de Operaciones de Mercado de CFE Calificados, de la cual soy parte. El objetivo del mercado es asegurar la operación óptima y confiable del CEN, mientras se realizan pues, las operaciones implícitas a este. La operación del sistema, sabemos, está sujeta a restricciones impuestas por el comportamiento físico de la energía eléctrica. Como por ejemplo, sabemos que en una red eléctrica convencional que no cuenta aún con tecnologías de almacenamiento como los Battery Energy Storage Systems o sistemas de bombeo en hidroeléctricas, que son tecnologías nuevas que permitirían una transición más suave hacia la generación asíncrona, llámese eólica o solar. Estas redes presentan complejidades típicas asociadas a los retos de mantener la estabilidad e integridad del sistema. Este proceso lo lleva a cabo el ente operador, que en el mercado eléctrico mayorista de México, el ente operador es el Centro Nacional de Control de la Energía, o el CENACE, como comentaba la doctora Ana. Ellos se encargan de llevar a cabo el seguimiento de la demanda del sistema eléctrico con la generación disponible en tiempo real, es decir, el control de la frecuencia. Como aún no podemos almacenar energía en grandes cantidades, la complejidad asociada al operador, a la operación del sistema eléctrico y a la operación del mercado se incrementa. Y bueno, esta última idea plasma los retos y procesos abordados en el mercado de corto plazo. El mercado de corto plazo es donde se realizan las transacciones de compra y venta de energía eléctrica y servicios conexos. Los servicios conexos son aquellos productos que ofrecen usualmente las centrales eléctricas a disposición del operador del mercado para garantizar la confiabilidad del CEN en términos del código de red, es decir, rangos operativos de tensión y de frecuencia en parámetros adecuados, calidad de la energía. Y bueno, estos servicios conexos son la regulación primaria de las máquinas, que es ofrecida mediante la acción del gobernador de las máquinas, que es el control de velocidad,
y la regulación secundaria, que bueno, aquí estaría incluido el AGC o el control automático de generación. Entre las reservas secundarias existen las rodantes, no rodantes, operativas y suplementarias. Las diferencias entre estas son los tiempos de respuesta, si están o no ya sincronizados a la red eléctrica, por mencionar algunos. También hay otros servicios que no se consideran, pero que son necesarios para la confiabilidad y la operación del sistema. Dentro del mercado de corto plazo tenemos la operación del mercado de día en adelanto, que se ejecuta un día antes previo al día de operación. Por ejemplo, hoy día 9 de marzo se realizó el despacho y la planeación mediante la recepción de ofertas de compra y venta de los participantes del mercado, que son los que observamos en la lámina, para la planeación del día 10 de marzo. Y esto se realiza todos los días. También tenemos el mercado de tiempo real, que se ejecuta en el día de operación y los precios se van determinando conforme se va operando en el transcurso del día. El principio de ambos mercados es muy similar y las variaciones radican en los tiempos de ejecución, los plazos de recepción de ofertas que tenemos los participantes del mercado para posicionar esas ofertas, y ambos mercados nos entregan precios de energía o precios marginales locales con granularidad horaria. El principio de operación de estos mercados, de estos modelos, es tomar las decisiones adecuadas sobre cuáles unidades de generación asignar, considerando los límites y restricciones físicas impuestas por la red eléctrica, las cuales pueden ser restricciones de igualdad que surgen de las ecuaciones de flujos de potencia, donde el flujo de potencia inyectada debe ser igual al flujo de potencia entregada más las pérdidas en los sistemas de transmisión, o restricciones de desigualdad, como son las curvas de capabilidad de los generadores, es decir, su rango de operación, en este caso de potencia activa. Por ejemplo, no podríamos asignar a un generador o a una unidad de un generador una capacidad instalada mayor a su capacidad, ¿no? No podríamos asignarle una consigna de, por ejemplo, 120 megawatts a un generador que solo puede producir 100. Entonces, el modelo debe de tomar en cuenta todas estas restricciones de desigualdad. Otros ejemplos de restricciones de desigualdad serían los límites térmicos del sistema de transmisión de las líneas, límites determinados por el operador del mercado y del sistema, como límites de estabilidad transitoria, límites de estabilidad de voltaje, por mencionar algunas. Lo anterior corresponde en parte a la confiabilidad y seguridad del sistema, ya que se debe procurar la integridad de las centrales y de todo el equipo primario que conforma el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional. Considerando estas restricciones, se garantiza una solución acotada a una región físicamente factible del problema de flujos óptimos, que es lo que se resuelve en el mercado de día en adelanto y en el mercado de tiempo real. El resultado de estos modelos, que para profundizar más los invitaría a leer el manual de mercado de corto plazo, son las asignaciones de las unidades que son variables discretas, es decir, yo tengo esta unidad, esta central eléctrica, va a entrar a generar sí o no, y la potencia de inyección a la cual va a generar esta unidad, así como los precios marginales locales, que serían pues las variables continuas resultantes de este problema de optimización. Estos procesos se realizan paralelamente para cada isla que conforma el Sistema Eléctrico Nacional, como lo son el Sistema Interconectado Nacional, o SIN, que es el sistema más grande, es el que conforma básicamente todo el territorio nacional, excepto la región de las Baja Californias. El sistema de Baja California Sur, en el área norte, conectada con CAISO o con el operador de mercado de California, con el Western Electricity Coordinating Council, y el sistema de Baja California Sur, también conocido como BCS. Hasta este momento sabemos que el operador del mercado es el encargado de realizar las operaciones de instruir consignas a los generadores, declarar los precios marginales locales de cada zona del Sistema Eléctrico Nacional y mantener la confiabilidad del sistema.
pero es momento de hablar de los participantes del mercado, quiénes lo conforman, cómo está compuesto, cómo funciona. En primer lugar, tendríamos a los generadores. Los generadores son los encargados de posicionar las ofertas de venta de energía por cada unidad representada en el mercado. Y los suministradores, que en este caso, en esta clasificación estaría CFE calificados, que presentan ofertas de compra de energía para sus activos físicos. Es decir, los usuarios calificados que mencionábamos al principio de la presentación. Los suministradores hay de diversos tipos, pueden ser suministradores de servicios básicos, con los cuales estamos un poquito más familiarizados, y los suministradores calificados, que atienden a los usuarios calificados, suministradores de último recurso y otros participantes del mercado, como lo son comercializadores no suministradores y usuarios calificados participantes del mercado. CFE calificados es, como mencionábamos, un participante del mercado en modalidad de suministrador calificado. Es una de las empresas líderes en el sector de suministro calificado y a la que orgullosamente pertenezco. Parte de mis actividades en esta empresa incluyen desde el proceso de registro de activo físico de nuestros clientes, que es el paso previo a la entrada de operación en el MEM, hasta el momento de posicionar las ofertas de compra en el mercado eléctrico de corto plazo, así como las ofertas de importación y exportación con los sistemas eléctricos vecinos. Comenzando con el proceso de registro de activo, las actividades por desarrollar incluyen la evaluación de las condiciones de nuestros clientes. Este proceso se realiza en conjunto con el SENACE, de acuerdo con la base 3 de las bases del mercado eléctrico mayorista y con los manuales y procedimientos y disposiciones operativas correspondientes, que para el caso de registro de activo sería el manual de registro y acreditación de participantes del mercado y el proceso de declaración de entrada en operación comercial. Nosotros evaluamos a los clientes dependiendo de sus características al momento de querer participar en el mercado, es decir, si solo van a pasar a migrar al régimen del MEM, de la LIE, necesitan cumplir con ciertas características que otorga la CRE, como es el registro de usuario calificado, y con cierto cumplimiento a las especificaciones técnicas que nos da el SENACE. La otra opción es cuando requieren modificaciones técnicas, el proceso se vuelve un poco más extenso, ya que una modificación técnica puede ser un cambio de punto de conexión, un incremento en su demanda o incluso tener generación dentro de sus instalaciones. Estos centros de carga pasan por otro proceso y bueno, es ahí donde nosotros los apoyamos. Una vez concluida esta etapa de activo físico, es decir, cuando nuestros clientes ya cumplen con las especificaciones técnicas, pruebas de conexión y modelado adecuado con el operador de mercado, pues procede el inicio de operación comerciales. ¿Cuál es el objetivo del proceso de registro de activo físico? Es garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la regulación, sobre todo de carácter técnico. Esto con el propósito de mantener un modelo comercial y un modelo físico adecuado en el mercado eléctrico mayorista. Y bueno, a partir de esta etapa es cuando se desarrollan los pronósticos de demanda de energía eléctrica para cada cliente. Es decir, una vez que el cliente concluyó su etapa de proceso de registro de activo con el SENACE y ya forma parte del mercado eléctrico mayorista a través de un suministrador calificado como lo es CFE calificados, pues nosotros desarrollamos sus pronósticos de consumo. Estos pronósticos se ejecutan para el día de operación en el mercado de día en adelante y el flujo de las actividades se observa en la siguiente lámina. Se comienza con la asignación de unidades eléctricas de horizonte extendido. Este modelo se corre en el SENACE para garantizar que las unidades no queden fuera del scope del modelo del MDA y del MTR, porque típicamente son unidades
que tardan mucho tiempo en sincronizarse al sistema eléctrico o que una vez que están fuera del sistema eléctrico, pues deben de permanecer un tiempo determinado apagadas para asegurar la propia seguridad de sus instalaciones. Además, también hay centrales eléctricas que dependen de la planeación de sus recursos, como son las centrales hidroeléctricas, y después de que se corre este modelo de asignación de unidades de horizonte extendido, pues tenemos el tiempo del MDA, ¿no? El MDA puede recibir ofertas, nosotros los participantes del mercado podemos enviar ofertas de compra de energía 7 días previos al día de operación, y el lapso son esos 7 días hasta las 10 de la mañana del día anterior al día de operación. Como comentábamos, por ejemplo, hoy se posicionaron las ofertas para el día 10 de marzo. El MDA toma como insumo de proyección de demanda las ofertas de compra que nosotros los participantes del mercado posicionamos en el mercado. A las 17 horas de todos los días se publican los resultados de esta corrida, de este modelo de mercado de día en adelanto, y con ello se publican los precios y las asignaciones de energía a cada participante. Con este cierre comienza la asignación de unidades por confiabilidad, que esta se desarrolla tomando en cuenta el insumo de la demanda como la estimación que realiza el operador del mercado o pronóstico de la demanda del día de operación. Este proceso se corre pues hasta las 22 horas. Después se continúa con el proceso de mercado de tiempo real. El proceso del mercado de tiempo real, las estimaciones se realizan en intervalos de 5 y 15 minutos y bueno, van siguiendo la demanda en tiempo real. El resultado de los pronósticos aquí de nosotros como suministrador calificado, pues se refleja en una oferta de compra que, como ya mencionamos, se puede posicionar en un lapso de 7 días previo hasta las 10 de la mañana del día anterior, del día de operación. Esto es de suma importancia, ya que entre mejor calidad tengamos en nuestro pronóstico, vamos a tener menos incertidumbre y vamos a provocar una operación más eficiente del mercado. Vamos a permitirle al operador del mercado eléctrico el aprovechamiento óptimo de sus recursos de generación. De no contar con pronósticos lo suficientemente precisos, expondríamos parte del déficit o excedente del consumo de nuestros clientes al mercado de tiempo real, que se caracteriza por presentar un comportamiento volátil en los precios de la energía, ya que es el mercado con el que se hace el seguimiento de la demanda en tiempo real, por lo cual las unidades asignadas pudieran ser tecnologías con tiempos de respuesta más rápidos, pero con precios más elevados con respecto a la planeación del día previo en el MDA. Finalmente, otra de las actividades que forman parte de los procesos del mercado de corto plazo son las operaciones de importación y exportación comercial de energía con los sistemas eléctricos vecinos. Actualmente contamos con enlaces síncronos de operación comercial con Centroamérica y California. Y tenemos enlaces asíncronos con Texas. Son los que se muestran aquí en este mapa. En la parte norte, en el CIN, se tiene conexión con dos centrales, conexión asíncrona con dos enlaces de 138 kV con ERCOT o el Electricity Reliability Council of Texas. Y en BCA se tiene conexión síncrona con dos líneas de 230 kV con el CAISO, California Independent System Operator. El principio de la operación físicamente lo podemos visualizar con un pequeño sistema generación carga conectado a través de una línea que simularía los enlaces, y dependiendo de la localización de cada elemento del circuito, pues podríamos interpretarlo como una importación o una exportación. Es decir, cuando el sistema eléctrico nacional recibe una inyección de potencia del sistema eléctrico extranjero, pues puede ser simulado por una generación virtual. O una exportación, es decir, cuando el CEN
el sistema eléctrico nacional percibe al sistema eléctrico vecino como una carga, debido a que ahora el CEN es quien inyecta energía al sistema eléctrico vecino. A continuación, mostramos algunas de las zonas de operación del NERC. El NERC es el North American Reliability Corporation, donde en el CEN contamos con interconexión con 2 de las 3 zonas que lo conforman. La interconexión con la zona de ERCOT, que es el mercado de Texas, y la interconexión con la zona oeste o el WEC, a través de CAISO en enlace comercial y con el Arizona Public Service a través de enlaces que no son para operaciones comerciales. Por mencionar o para dar un poco de contexto de cómo surge el NERC, bueno, el NERC surge a través de un apagón masivo en una zona norte de Estados Unidos y parte de Canadá en la década de los 60s. Y bueno, de ahí viene la importancia de entender, de tener toda esta estructura, estas prácticas en la operación que garanticen confiabilidad y eficiencia en las redes eléctricas. En cuanto a la toma de decisiones para las operaciones que vamos a realizar, ya sea de importación o exportación, pues se deben de tener en cuenta diversos factores de ambos sistemas eléctricos. Debemos de tener conocimiento del funcionamiento de estos sistemas vecinos, qué particularidades pudieran afectar en la operación, condiciones o variables exógenas que pudieran pues ayudarnos a tener éxito en nuestras operaciones comerciales. Por mencionar algunos ejemplos, existen en el mercado de ERCOT y el mercado eléctrico mayorista. Pudiera ser que en el mercado de ERCOT realmente no se tiene un mecanismo directo que garantice la inversión en la generación o en proyectos de generación, como si lo hay en el MEM. Sin embargo, sí hay como costos adicionales al PML que surgen cuando los valores de reserva operativa de ERCOT son muy bajos. Entonces, estas variables son muy importantes tenerlas monitoreadas. Ese es en el caso de ERCOT. En el caso de California, donde California es un sistema que se caracteriza por tener mucha generación renovable, específicamente solar. La alta penetración de esta generación ha incentivado la integración de CAISO al Energy Imbalance Market, que es un mercado de tiempo real que se implementó en toda la zona este, bueno, en parte de la zona este del NERC, y se encarga de colocar los excedentes de energía de bajo costo, típicamente energía generación renovable, en zonas de carga que pudieran presentar un déficit. Toda esta información debe ser tomada en cuenta y analizada con las herramientas adecuadas, con la finalidad de colocar operaciones que resulten en una utilidad en estos mercados. Como jefe de oficina de operaciones de mercado, es recomendable contar con habilidades de programación como Python, R, manejar bases de datos en SQL, un manejo avanzado de Excel, y un dominio del idioma es adecuado, es muy importante, nos permite interactuar con los sistemas eléctricos vecinos y realizar nuestras operaciones. Y bueno, esto sería a grandes rasgos todas las actividades que se desarrollan en la Oficina de Operaciones de Mercado de CFE Calificados, y espero que les haya parecido muy interesante. Les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de haber participado en este foro. Muchas gracias. Gracias, maestra Barragán. ¿Nos puede indicar si puede ver las preguntas de la audiencia o desea que le ayudemos mencionándolas y usted va dando respuesta? No me aparecen en la sección de preguntas y respuestas. Le doy lectura a una de ellas. ¿Cuál sería motivo o razón de no contar con sistemas de almacenamiento de energía en la red? Es una pregunta muy interesante. Realmente son tecnologías nuevas que aún no se desarrollan de manera económicamente factible para una producción comercial. Sí las hay. Por ejemplo, en CAISO, en el operador de California,
sí se cuentan con sistemas de almacenamiento, pero revisando, por ejemplo, las condiciones del día de ayer. En Carrizo se contaban con 600 megawatts de baterías de potencia. Y si lo comparamos contra el consumo, por ejemplo, de un usuario calificado en México que consume 1 megawatt la hora, pues todavía no nos brinda como que esa operabilidad, esa practicidad. Pero definitivamente es una tecnología que se está desarrollando y que una vez desarrollada va a permitir la integración de la generación renovable, porque va a cubrir muchos aspectos técnicos que esta generación, digamos que en las que pudiera mejorar, ¿no? Por ejemplo, la respuesta inercial, con una batería eso sería en tema de milisegundos, ¿no? Tiempos de respuesta muy rápidos y bueno, eso sería muy benéfico para el sistema en general y para la diversificación de toda la matriz de generación que lo compone. La siguiente pregunta, ¿cómo es el comportamiento o la tendencia de los enlaces internacionales en el CEN con respecto a los sistemas eléctricos vecinos? Ok. Los sistemas eléctricos vecinos, bueno, en la parte de Centroamérica, todo esto obviamente depende del margen que haya entre, o las diferencias que haya entre los precios del mercado eléctrico mayorista en México y los precios de los sistemas eléctricos vecinos, pero en Centroamérica es más común que México tome o que el CEN tome un papel de exportador. Sin embargo, en la parte norte, especialmente en la zona de Baja California, es muy común la importación. Pero nuevamente todo esto depende de las particularidades de cada mercado. Por ejemplo, en California, pues se forma parte del Energy Imbalance Market. Entonces, a pesar de que tiene mucha generación renovable, los precios no suelen ser tan bajos como por ejemplo en otras zonas como ERCOT, que tiene mucha penetración renovable, especialmente eólica, y bueno, a veces se presentan precios negativos, ¿no? Esto quiere decir por favor, te doy esta energía, este es el precio de la energía, debido a pues los recursos de tan bajo costo que están participando en cada hora, ¿no? Y siempre hay que observar cuál es esa tendencia. En general yo diría que es más a la importación, pero definitivamente se pueden llegar a dar condiciones de exportación, ¿no? Todo eso depende de muchos factores que se tienen que analizar con mucho cuidado aquí en la Oficina de Operaciones de Mercado. Secretaría de Energía.